Ahí sí. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a revisar la guía respecto a el contenido de mercado laboral, ¿ya? Eh, Les quiero pedir disculpas también por iniciar la sesión tan tarde, estaba en una reunión, estábamos viendo el tema de los diferenciados siguientes para cuarto medio el próximo año, así que nos demoró mucho más de lo que pensé. Pero bueno, ya estamos listos para comenzar nuestra sesión del día de hoy. Levanten la manito si pudieron ver la clase y hacer la guía. Ese aplauso es un sí. Y el resto no está, no responde. Ya, la Chloe dice que sí, la Grecia también, ya, perfecto. Ahí sí. Ya. Esta, no estoy seguro si es como la penúltima clase que vamos a tener, porque no sé hasta qué fecha más o menos ustedes tienen como trabajo de PDT. ¿Alguien me puede informar al respecto, así como oficialmente, hasta qué semana vamos a seguir trabajando antes de que se vayan en el fondo? Otra vez las manos. Benjamín Purán, cuéntame tú, ¿hasta qué fecha deberían trabajar o estar aquí? Es que yo no sé, en verdad. Nadie sabe, No sé. ni ustedes mismos saben. Nadie está tan seguro. Me dijeron que teníamos clase hasta el 11, no estoy segura. Lo dice la María José, no es que yo me esté cambiando de género. Pero bueno, asumamos entonces, yo les voy a seguir subiendo clases y dando guía en la medida que ustedes lo necesiten, ¿ya? Pero revisemos la guía del día de hoy. Les voy a proyectar la pantalla. Ahí llegó la Mitzi con su foto de Chayanne. Y les voy a compartir la pantalla. Díganme si lo pueden ver. Un sí o un no sería genial en este momento. Ya, muy bien. Ya, Sí, muy bien, ya. Yo les di esta guía, tiene muchos contenidos ligados con algunos aspectos que ustedes vieron en cuarto medio, pero también incorporaba algunos elementos que se veían en el antiguo currículum de primero medio, que tiene que ver como con lo conceptual. Me pareció relevante porque muchas preguntas asumen que ustedes conocen algunos conceptos de eh, la nomenclatura que se utiliza en la demografía y en términos económicos, y que es importante recordar. Ahora bien, como yo les dije también en la clase, es muy difícil que les pregunten qué significa tal concepto, sino que van a estar insertos lógicamente en problemáticas de la actualidad. Por lo tanto, en la guía ustedes van a encontrar que se usan esos conceptos, pero relacionados con temáticas de la actualidad. Ustedes lo podían ver aquí con las primeras 5 preguntas que aparecían resueltas y con las 10 que ustedes desarrollan de manera más autónoma, ¿ya? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda con las preguntas, las primeras 5 que aparecían y que están resueltas en la guía? No los veo, así que prendan el micrófono para decirme sí, no, con eso va. Eh, ¿Me escuchan o no? no, profe, yo no tenía ninguna duda. No, ninguna ya, entonces no nos concentramos en estas preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Mitzi. Y aquí están las 10 que debíamos desarrollar de manera autónoma. Les voy a proyectar las respuestas para que las anoten y las comparen y podamos revisar aquellas, bueno, las vamos a revisar todas, pero para que sepan si se equivocaron o no y si requerimos como de alguna explicación más profunda, si se equivocaron en algo, si había errores comunes, etcétera, ¿ya? Ahí está, ahí están las respuestas proyectadas, ¿ya? Les doy como 30 segundos para que las revisen y me cuenten. Don José llegó. Hola José. Hola, profe. Hola, estamos proyectando las respuestas de la guía, ya para que la anotes y las compares si es que la desarrollaste, obvio.
Ya, yo creo que tiempo más que suficiente. Vamos a revisarla entonces. Ya, aquí teníamos entonces las preguntas. Les voy a ir pidiendo que, tal como lo habíamos hecho hasta ahora, me acompañen con la lectura, porque qué fome escucharme solo a mí, y vamos revisando la resolución de cada una de ellas. Le voy a pedir entonces a em, Chloe, antes que se caiga la conexión de Chloe, que me ayude con la primera pregunta. En los escritorios de trabajo de la empresa Siemens en Santiago, no hay marcas con fotos de los empleados ni tazones con cucharas de café. No hay teclados ni tampoco sillas con nombres ni el retrato de la mamá hecho con lápices de colores. No los hay porque en la empresa los escritorios son comodines, los usa cualquiera. Los empleados no tienen que estar clavados en los asientos. De hecho, 2 días a la semana pueden trabajar desde su casa. Paulina Aguilera Pardo, 2 hijos, Martín de 8 y Camila de 6, es un ejemplo. Ella trabaja como contadora en el área comercial de proyectos. Cuando me quedo en casa me conecto con mi notebook al servidor de la empresa a las 8:30. Trabajo hasta las 1 y a las 1:30 voy a buscar a mis hijos al colegio. Almorzamos juntos y luego trabajo hasta las 5:30. Paso más tiempo con mis hijos y eso se agradece. Muy bien, gracias, Chloe. La pregunta entonces nos refiere a lo siguiente. El relato anterior se refiere a una práctica laboral que aplican algunas empresas en Chile. Se trata de, aquí descarte, y revisar algunas de las transformaciones del trabajo que se han vivido en el último tiempo a raíz de la modernización que ha traído la globalización. El fenómeno de la subcontratación no lo podemos ver acá. La subcontratación tiene que ver con endosar la responsabilidad de hacer un contrato de trabajo con un empleado, en este sentido, pero desligándose de esa responsabilidad y otorgándosela a otra empresa. Un ejemplo concreto de eso sería, por ejemplo, eh, yo no sé si alguna vez les conté, pero yo trabajé indirectamente, subcontratadamente para Movistar España, ¿ya? Pero claramente a mí Movistar España no me contrató, sino que una empresa de recursos humanos fue la que me contrató, que se llama ADECO. Entonces, Movistar España no me contrata directamente a mí, sino que contrata a la empresa ADECO, que se encarga precisamente de buscar jóvenes como que necesitan un sueldo mientras estudian, qué sé yo, y los ofrece como recurso humano para las empresas. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de los servicios de aseo del colegio, ¿ya? No es el colegio, la Fundación AgroSuper, la que contrata a estas personas individualmente, sino que le encarga a una empresa que se encarga de ofrecer servicios de aseo y ellos son los que finalmente le pagan el sueldo a estas personas. Por lo tanto, la subcontratación no se ve aquí. La contratación externa de servicios, la externalización, que es muy semejante a la subcontratación, no se ve acá. El predominio de trabajadores con contrato a plazo fijo, aquí ni siquiera se menciona el tipo de contrato que tiene la persona, así que no es atingente la respuesta. La asignación de tiempos para el ocio dentro del horario de trabajo podría ser atractiva esta respuesta, porque según algunos estudios laborales, tener un tiempo de ocio dentro de la jornada laboral puede ser hasta mejor en términos de productividad. Sin embargo, el texto no nos habla de tiempos de ocio, sino que nos habla acerca de la libertad de trabajo, del formato de trabajo de esta persona que le permite tener algunas horas en el lugar de trabajo propiamente tal y otras en su casa, y la comodidad que eso le permite para poder desarrollar su vida en concreto, ¿ya? Y esa flexibilidad es lo que se ve aquí, por lo tanto la respuesta correcta es la C. Recuerden que flexibilidad lo podemos entender en distintos planos, en un plano como mucho más positivo, con estas empresas más modernas que le dan más libertad a los empleados, pero también con la flexibilidad en términos de contratación de mercado laboral, que es más negativo porque le quita algunos derechos a los trabajadores, como por ejemplo, facilita los procesos de despido, facilita los procesos de contratación, en el fondo dinamiza o facilita la rotativa laboral, en el fondo, que la gente sea fácilmente, se integre fácilmente a las empresas, pero que también las puedan echar fácilmente. Y eso tiene un aspecto también negativo. Pero aquí, efectivamente, lo que se puede ver es la flexibilidad. No sé si quedaron con dudas con esta pregunta o está todo bien. No lo puedo ver como me estoy proyectando. Prendan el micrófono y digan sí nomás y pasamos a la siguiente. Todo ok. Todo ok, perfecto, muy bien. Si alguien no opina igual, lo puede decir e interrumpir nomás, ¿ya? Pregunta número 2, le voy a pedir a Francesca Quintana. ¿Está por ahí? No está la Francesca.
Se prendió, me metió a la conversación acá el video y no, y se fue a tomar once. Ya, entonces no. Grecia, ¿está por ahí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. Tengo que leer. El encabezado. Ya. En Chile, las personas en edad de trabajar se sitúan en torno a los 14 millones de habitantes, de los cuales unos 8,5 millones conforman la fuerza de trabajo. En aras de lograr un desarrollo que se sostenga en el tiempo, la realidad que reflejan estas cifras plantea el desafío de... Ya, aquí tenemos una realidad chilena a partir de datos cuantitativos. Gracias, Grecia. Y eso nos implica ciertas problemáticas para el futuro económico de nuestro país. ¿Ya? Revisemos las alternativas, pero ahí la alternativa correcta era la D, de dedo. ¿Ya? Para solucionar o para ir en miras de conseguir un verdadero desarrollo para nuestro país, ¿cuáles son las acciones más pertinentes que podría determinar nuestra nación? Aumentar la participación laboral de los jubilados, ya. Podría pensarse en que quizás sea más o menos necesario aumentar la cantidad de tiempo en la que las personas trabajan. Sin embargo, llega a cierto punto en el cual la sociedad entiende como un derecho de los trabajadores el que llegue un momento en específico en la vida en que todos descansemos, ¿ya? Porque claramente la biología nos envejece y no estamos en condiciones de trabajar a cierto punto de edad. Por lo tanto, no es una solución como tan sostenible el hecho de que los jubilados tengan que trabajar, ¿ya? Existe la tensión respecto de que hay que aumentar la cantidad de tiempo que la gente trabaja, sí, porque hay cambios demográficos que hay que afrontar, pero no es la solución que los jubilados trabajen, porque los derechos laborales deberían ir en función de que los jubilados descansen, ¿ya? Y tengan pensiones dignas. Así que no es una solución concreta la A. La B, robustecer la ayuda del Estado a quienes no son parte de la fuerza laboral. Por supuesto que el Estado tiene un rol protector de todas las personas que lo necesitan, pero la idea es que se promueva que esas personas, promover que esas personas integren la fuerza laboral, ¿ya? No mantenerlas como población económicamente inactiva. Por supuesto que hay responsabilidades con ellas, pero las acciones no deberían propender a proteger el número, sino que deberían propender a lo contrario, a que se transformen en fuerza laboral. C, profundizar el rol subsidiario del Estado. El rol subsidiario hace referencia como al modelo neoliberal, y por lo tanto aquí no tiene mucho que ver como con la pregunta directamente. D, generar mayores oportunidades de efectiva incorporación laboral e inclusión social. Eso, si bien la premisa es muy general, es correcta, porque ahí uno lo puede ejemplificar con el caso de la inserción laboral de los jóvenes, que les cuesta mucho insertarse laboralmente. Está esta idea de que para trabajar hay que tener mucha experiencia, pero la experiencia solo se adquiere cuando a uno lo contratan, y si todo el mundo quiere gente con experiencia, nadie asume la responsabilidad de educar a estos nuevos trabajadores. Por lo tanto, hay que cambiar un poco la mentalidad respecto a contratar gente joven, ¿ya? Eso se tiene que resolver. También el tema de la inclusión social. Hay dos grandes categorías de la población a las cuales el Estado le tiene que poner mucho énfasis. La más llamativa de todas es el caso de las mujeres. Tradicionalmente, las mujeres ligadas a un rol tradicional en la casa, a ser población económicamente inactiva, a que se inserten laboralmente y que esa inserción sea en condiciones equitativas con los hombres. Esa es una deuda todavía. Y también la inclusión social con ciertos sectores de la población, como los inmigrantes, dejar de burocratizar su inserción laboral, y también con la gente que presenta discapacidades, que también esas personas, a pesar de la discapacidad, puedan incorporarse efectivamente al trabajo, que sean población económicamente activa. Y la E, preservar el incremento de fondos estatales para financiar las pensiones. Por supuesto que es muy relevante, pero no resuelve el desafío de sostener en el tiempo el desarrollo económico. Es una ayuda social, sí, pero no va enfocado en el desarrollo económico propiamente tal. Así que la E, si bien es un dato correcto, no responde lo que se está solicitando en la pregunta. ¿Hay dudas, preguntas? Recuerden decir sí o no, si no pasamos a la siguiente. No, profe. No hay dudas, perfecto, muy bien. Entonces continuemos con la número 3, ¿ya? Si escriben en el chat me cuesta verlo, porque como estoy proyectando... ¿Le leo yo lo que dice, profe? Bueno, Dice que se tienen que ir en Morales porque me van a cortar la luz en su casa. ah,
Pucha, nosotros justo hablando de trabajo, no, mejor ellos no pagaron la luz. Pucha. No, me imagino que debe ser un corte por arreglo, reparación. Recuerden que está la ley que no se puede cortar la luz, ni el agua, ni los servicios básicos en la actualidad, producto de la pandemia. ¿Ya? 3. Ya, vamos a continuar entonces con Benjamín, aprovechando que abrió el micrófono. Ya. Em, Más allá de las razones específicas que llevan a esta evolución de la fuerza de trabajo en Chile, es claro que, a menos que haya una reversión en la tasa de natalidad del país, lo cual no parece ser el caso, el déficit de fuerza de trabajo joven chilena será incontenible para los próximos años. El texto anterior plantea una importante problemática que enfrentará Chile en el futuro cercano. ¿Cómo será, cómo será el déficit de fuerza de trabajo joven? Esta se podría resolver con medidas como... Ya, esta pregunta había que leerla bien porque está concentrada precisamente en un concepto clave, que es la fuerza de trabajo joven. ¿Cómo hacemos para enfrentar la problemática de que haya una fuerza de trabajo joven escasa en un país como el nuestro? ¿Ya? Y ahí revisamos las premisas. 1. Contratación de trabajadores extranjeros. Esa premisa es verdadera, ¿ya? La mayoría de los inmigrantes que llegan a nuestro país, independientemente de su calificación, son personas relativamente jóvenes, por lo tanto corresponden a fuerza laboral. Y, por lo tanto, claramente es una medida que puede paliar la escasez de fuerza laboral joven chilena, reemplazándola por mano de obra inmigrante. Así que sí, es una opción. 2. Aumentar la edad de jubilación. Ya. Efectivamente, es una temática que se está discutiendo actualmente. En algún punto va a ser necesario aumentar la edad de jubilación para mantener durante más tiempo a personas trabajando, para que también puedan acumular más ahorros para pensiones dignas, considerando que la gente también vive más. Demográficamente es una realidad en la actualidad. Pero eso no contribuye a aumentar la participación de los jóvenes en la fuerza laboral, ¿ya? Por supuesto que es importante que los adultos mayores tengan oportunidades laborales, eh, em, resguardadas lógicamente por el derecho a descansar posteriormente con la jubilación, pero la 2 no remite a la idea de aumentar la fuerza laboral joven, ¿ya? A pesar de que es una necesidad real. Y la 3, actualizar las leyes de inmigración. Efectivamente, al actualizar las leyes de inmigración, se desburocratiza el proceso de inserción laboral de esta población inmigrante que es mayoritariamente joven. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que vive la mayoría de los inmigrantes es que es muy burocrático poder hacer una legalización de su presencia en nuestro país y también compatibilizar el grado de calificación que ellos traen desde su país de origen, ya sea de Venezuela, de Haití, de Colombia o de otros países, para que se le valide ese título en Chile. Hacer eso demora muchísimo tiempo, si no pregúntenle a profesores extranjeros en nuestro país, que seguramente deben conocer de esto, ¿ya? Así que desburocratizar esos procesos, mejorar las leyes sobre la inmigración, es una contribución para eso. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí era la C. ¿Dudas, preguntas sobre este tema? No, ¿No? Ya, muy bien, excelente. La 4 la voy a leer yo porque es demasiado corta. ¿Ya? Dice, la mayoría de la fuerza laboral en Chile tiene poca calificación, lo que explica, es decir, nos estaba preguntando por una consecuencia, ¿ya? Eh, lo que explica, ya. Nos está preguntando efectivamente por una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de que la mayoría de la fuerza laboral en Chile tenga poca calificación? A, el predominio del sector terciario en la economía. Eh, No, de hecho yo diría que la menor calificación se concentra en la actividad primaria. Si bien el sector terciario es bien variopinto porque involucra servicios, por ejemplo, un garzón es del sector terciario, pero también un profesor es del sector terciario, ¿ya? Así que hay distintos grados de calificación ahí, así que no hay una correspondencia. B, la desigualdad salarial del género. Aquí mezcla como dos realidades, el nivel de calificación y la desigualdad salarial de género, que son dos problemas reales, pero que no tienen una conexión entre ellas. La C, la no existencia del derecho a huelga en el sector público. Eso es real,
el sector público no tiene la posibilidad de realizar huelgas. Hay una razón como más específica para poder explicarlo, pero no es una explicación, no es una consecuencia de que en Chile existan trabajos poco calificados. La D, la concentración del empleo en las pequeñas y medianas empresas. Ya, aquí era una pregunta más específica, porque generalmente los empleos que son más calificados tienden a concentrarse en las grandes empresas, que son las que pueden ofrecer mejores condiciones laborales y por lo tanto la fuerza más calificada se orienta a esos mejores sueldos, que son las grandes empresas. Las pequeñas y las medianas empresas tienden a concentrar trabajos de poca calificación y por lo tanto el hecho de que en Chile existan pocas grandes empresas y muchas pymes es una consecuencia de que en Chile exista como poca calificación. Hay una relación ahí entre esos dos factores, ¿ya? Si existieran a lo mejor mayor cantidad de empresas grandes en nuestro país, se fomentaría o se potenciaría el trabajo de los profesionales de alta calificación y existiría una mayor preocupación por generar trabajadores más altamente calificados, pero hasta hoy día eso no ha ocurrido. Chile es un país poco industrializado y poco tecnologizado, por lo tanto la necesidad de profesionales con un alto nivel de calificación todavía es escasa en comparación con países desarrollados. Y la E, la falta de regulación del mercado laboral. Es un dato cierto, pero que no tiene que ver con la poca calificación, sino que tiene que ver como con la oferta laboral que existe en la actualidad. No sé si tienen dudas con esta pregunta, la 4. Sí, no, Profe, dime. es que no hay una duda con esa pregunta, pero es que no entiendo muy bien cómo funciona la desigualdad salarial de género, porque siempre veo como los datos y todo, pero legalmente, ¿cómo es eso posible? ¿Es eso posible? Porque en Chile existe un modelo neoliberal donde la empresa tiene como la autonomía de ofrecer, según las leyes de mercado, eh, lo que quiera ofrecer y en su libertad, y también la persona en su libertad tiene el derecho de aceptar o no el sueldo que le ofrece la empresa. Ahí faltaría la intervención del Estado para que diga, no, esto no debe ocurrir, sino que a igual condición de trabajo, igual sueldo. Y esa es una intervención del Estado en las decisiones económicas, pero eso generalmente a los políticos neoliberales les causa como escozor que el Estado se meta en las decisiones porque el mercado lo regula solo. En realidad, si bien es mi perspectiva ideológica que el Estado sí tiene que intervenir en algunos temas, cuesta mucho que en nuestro país exista esa regulación por parte del Estado. Y si bien nos parece como muy de perogrullo, como muy obvio que hombres y mujeres deberían ganar lo mismo, al mismo trabajo, regularizarlo a través de una ley ha sido sumamente complejo en la actualidad. Por eso se explica la desigualdad salarial de género, porque las empresas no le ofrecen lo mismo a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué no le ofrecen lo mismo? Por prejuicio. El prejuicio obvio, el más básico de todos. Las mujeres son demasiado emocionales como para tener trabajos de alta calificación o de grandes responsabilidades. El liderazgo es masculino. Son visiones tradicionales. Pero también por términos prácticos, ¿ya? Tener a un hombre en una empresa genera más estabilidad porque no vive procesos biológicos que sí viven las mujeres, como el embarazo, por ejemplo, ¿ya? O también la mayor tasa de licencias se da en mujeres más que en hombres, ¿ya? Y si bien eso puede ser un factor cuantitativo, en aras de la inclusión y en aras de la equidad, eso debería tenerse en consideración que biológicamente las mujeres van a tener más licencia que el hombre y la humanidad no va a cambiar por eso. Así que debería regularizarse las condiciones para que las empresas eviten ese tipo de discriminaciones arbitrarias producto del mercado y sí existan regulaciones al respecto. No sé si te contesté, me fui como un poco en la profunda. Sí, gracias. Ya, pasemos a las 5 entonces, ¿ya? Ignacia. De acuerdo al INE, la participación laboral en Chile en 2013 bordeaba el 60% de las personas que estaban en edad de trabajar. Esta baja participación laboral refleja la menor presencia de las mujeres en el mercado laboral en relación con los hombres y la poca participación laboral juvenil. El mejoramiento de la situación descrita con relación al mercado laboral en Chile requiere resolver temas que se relacionan con... Ahí, muchas gracias, Ignacia. Esta pregunta estaba fácil, porque estas son como las preguntas casi como de cultura general. Número 1, ¿cómo se resuelve el tema de la poca participación de las mujeres
la inequidad general que existe en el mercado laboral. Tratando las discriminaciones de género, por supuesto, lo que recién hablábamos. La libertad del mercado hace que finalmente se privilegie la labor masculina por sobre la femenina y se pague mejor la labor masculina que la femenina. Por lo tanto, que el Estado o las sociedades actúen en función de evitar las discriminaciones de género, por supuesto que es una acción que hay que tomar. La calidad de la educación desde las edades más tempranas, por supuesto, la educación, y qué triste decírselos, pero lamentablemente en un sistema como el chileno, la educación es uno de los principales marcadores de predicción de cómo a uno le va a ir en la vida. La gente que estudia en un buen colegio es 99% probable que mantenga o supere su estatus socioeconómico. eh, Mientras que los que reciben muy poca educación o muy mala educación en algunos colegios de nuestro país, que sí ocurre, lamentablemente van a estar condenados a no poder superar su estrato socioeconómico en el cual están insertos. Por lo tanto, la educación lamentablemente en Chile no actúa como promotor social, hacer que progresemos en el escalafón socioeconómico, sino que tristemente funciona como reproductor social. La gente se mantiene en su estrato socioeconómico en función de la escuela en donde desarrolla su educación. Por lo tanto, hay un gran desafío en mejorar la calidad de la educación en general, para todos, ¿ya? Sobre todo para la gente que es más vulnerable. Y 3, evitar la deserción escolar en los sectores más vulnerables. Por lo tanto, obvio, ¿ya? Una persona que no tiene su educación formal difícilmente va a poder insertarse en el mercado laboral posteriormente. De hecho, una de las condiciones más recientes para cualquier trabajo, ni siquiera calificado, es que tengan cuarto medio, ¿ya? Personas que no han completado el cuarto medio es muy difícil que consigan un trabajo formal, con contrato, ¿ya? Así que las 3 son como características necesarias. ¿Dudas, preguntas sobre esta? No, No, sino... Muy bien, gracias. Ya, continuamos. La 6. Necesito buscar dónde están. María José Concha, si está por ahí. Ok, Ahí está. hay que seguir afinando los instrumentos de política pública para que los incentivos sean adecuados también, porque no es tan fácil agregarle una carga económica adicional a los trabajadores independientes y obligarlos a cotizar, si por otro lado no tienen acceso a algunos subsidios o bonificaciones especiales. Ya, muy bien. Aquí estamos hablando de los trabajadores independientes. Ustedes saben que los trabajadores independientes son aquellos que no tienen un vínculo contractual, un contrato de trabajo, con un empleador. Son los que trabajan a boletas de honorario o son los emprendedores, ¿ya? En ese sentido, una de las reformas legales que se ha hecho en el último tiempo es obligar a aquellas personas que son trabajadores independientes a que realicen las cotizaciones pertinentes, la cotización de salud y la cotización de AFP, la de previsión. Porque estas personas anteriormente tenían la libertad de no hacerlo si es que no querían. Esta ley lo obliga. Ahora bien, el texto nos dice que es como, claro, es bueno en el sentido como macro, hacer que estas personas ahorren para su futura previsión o ahorren para su salud, por supuesto que es bueno, pero eso significa también que la renta que ellos percibían va a verse disminuida producto de estos descuentos. A propósito, a todos nosotros nos descuentan como una parte de nuestro sueldo producto de el pago de estos seguros, el de salud, el de previsión, etc. Solamente se ponía al día con esta nueva ley. A partir de lo que nos cuenta el subsecretario de esa época, Mauricio Gelbes, ¿qué conclusiones podemos obtener a partir de la visión que él tiene, que es como casi de comprensión lectora esta pregunta? La premisa número 1 nos dice la necesidad de implementar políticas destinadas a los trabajadores independientes e informales. Por supuesto que sí. Hay que resguardar que aquellas personas que hasta ese momento no tenían la obligatoriedad de resguardarse para la futura previsión y ante eventualidades, problemas de salud, tengan un colchón económico para poder afrontar ese tipo de circunstancias. Por lo tanto, orientar las políticas hacia la protección de estos trabajadores independientes e informales, por supuesto que sí. La 2. Los problemas del sistema previsional se resuelven solamente introduciéndole modificaciones.
aquí la 2 definitivamente no es, pero además se orienta no a los trabajadores informales, sino que empieza a hablar del el sistema previsional en general. No es lo que está hablando el subsecretario está hablando acerca de las condiciones económicas de los trabajadores informales, y la 2 se concentra en los cambios que hay que hacer al sistema previsional, al sistema de la AFP, que todos estaremos de acuerdo que necesita muchas transformaciones, pero no es lo que se está solicitando de la pregunta. La pregunta nos dice que extraigamos conclusiones de la opinión del subsecretario, y él no se pronuncia respecto a si funciona bien o si funciona mal el sistema de AFP. No pasa por eso. Y la 3, las significativas diferencias que existen entre los trabajadores dependientes y los por cuenta propia. Efectivamente, aquí el texto se refiere precisamente a esa desventaja que tienen los trabajadores independientes, porque si bien a uno le descuentan una parte del trabajo, eso significa una parte del sueldo que uno gana por su trabajo. Yo como trabajador dependiente tengo acceso a mi atención médica, cubierta en la mayoría de los casos porque me descuentan mi 7% de salud. También me aseguro de tener una pensión en mi vejez, que seguramente va a ser pésima, pero voy a tener una pensión finalmente. Los trabajadores independientes no tenían esa opción hasta antes de esta ley. Por lo tanto, buscaba precisamente salvar esas diferencias que existían entre estos dos tipos de trabajadores. Así que por eso la respuesta correcta es la C, ¿ya? ¿Dudas, preguntas sobre este ítem 6? ¿No? Ya. ¿No? Mitzi, leamos la 7 y yo creo que la leemos y les voy a pedir que se desconecten, pero veamos si alcanzamos. Mitzi. Voy. El empleo vulnerable se refiere a los trabajadores familiares no remunerados y a los trabajadores autónomos o independientes como porcentaje del empleo total. Banco Mundial, Ya. HTTP. Ya. De acuerdo a esta definición de empleo vulnerable elaborada por el Banco Mundial, esto se da cuando, ya. ¿En qué condiciones nos podemos encontrar frente a este concepto de empleo vulnerable? Ya, veamos los 3 casos que nos presentan. Un profesional es contratado a honorarios para prestar servicios a una empresa por un tiempo determinado. Aquí tenemos que ir a la definición que es un empleo vulnerable, ¿ya? Los empleos vulnerables se refieren a los trabajadores familiares no remunerados. Suena como extraño, pero es como, por ejemplo, mis papás tienen una panadería, inventando, y me piden que yo vaya a atender esa panadería, pero no me pagan un sueldo, pero porque yo soy su hijo, voy y trabajo gratis, ¿ya? Lo ayudo, en el fondo. Eso es un trabajo no remunerado familiar, ¿ya? Yo me beneficio claramente de las ganancias de mis papás, pero ellos no me pagan un sueldo, ¿ya? Por hacer ese trabajo, es una cooperación nomás. Y los otros son los trabajadores autónomos o independientes, que son los que se generan su propio ingreso, ya sea a través de boletas de honorario o ya sea a través de un emprendimiento. Es decir, no tienen un contrato de trabajo, ¿ya? Y la premisa 1 nos dice, un profesional es contratado a honorarios para prestar servicio a una empresa por un tiempo determinado. Es decir, no hay contrato de trabajo, es decir, es un empleo vulnerable. La 1 sí corresponde, ¿ya? 2. Un vendedor ambulante ofrece sus productos en la calle o en el transporte público. Los vendedores ambulantes son trabajadores independientes, informales, de hecho, porque no tienen ningún tipo de regulación, no tienen contrato de trabajo, así que sí corresponde a empleo vulnerable. Y la 3, un trabajador inicia sus labores en una empresa con un contrato a plazo fijo. Aquí, si se fijan, la palabra clave es contrato. Hay contrato de trabajo, está regulado, independientemente de si el sueldo que recibe sea bueno o malo, pero está regulado, está protegida esa persona. Por lo tanto, no corresponde a empleo vulnerable. Y ahí la respuesta correcta es la 7, es la alternativa B. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas sobre esta? Profe, Dime. no entendí la 1. ¿Cuál es la 1? ¿La premisa 1? Sí. ¿Sabes lo que es trabajar a boleta de honorario? ¿Cuándo te pagan como al día? No al día. Generalmente, a ver, ¿quiénes trabajan a boleta de honorario? Los artistas trabajan mucho a boleta de honorario. Es como cuando generalmente te contratan como por... No te contratan, está mal utilizada esa palabra. Te solicitan trabajar por proyectos o por eventos que no tienen una continuidad en el tiempo.
Por lo tanto, no te hacen un contrato de trabajo, porque no vas a trabajar por un mes ni por 3 meses, sino que por una circunstancia especial, un evento artístico. eh, eh, por ejemplo, yo tuve que hacer boleta de honorario cuando fui a tomar el CIMSE cuando iba en la universidad. Claramente el Mineduc no me iba a contratar por ir a tomar el CIMSE 2 días, por lo tanto me pagaron con una boleta de honorario. Y ahí uno tiene como que abrir su cuenta en el servicio de impuesto interno y decir, mira, trabajé en estas circunstancias, me van a pagar tal cantidad de dinero, el servicio de impuesto interno te retiene como un cobro de impuestos por la percepción de esas ganancias y después te las devuelve en el caso de que compruebe de que haya sido como bajo cierto monto, ¿ya? Ahora, independientemente de eso, es una opción de trabajo también el tema de las boletas de honorarios para este tipo de trabajos que son como circunstanciales, que no necesitan de la confección de un contrato de trabajo. Ahora, siempre se recomienda hacer un contrato legal en cualquier circunstancia, pero para evitarse toda esa legalidad, muchas personas prefieren trabajar con boleta de honorario, porque además, si uno trabaja con boleta de honorario, el servicio de impuesto interno, a pesar de que te descuenta una fracción, después te la devuelve con la devolución de impuestos. Entonces la gente percibe su renta total, sin los descuentos legales que con un contrato de trabajo estarían obligados a hacerte, que es el descuento de salud, el descuento de previsión, impuesto a la renta, etc. Pero eso es el ejemplo. No sé si que te quedó claro o no. Sí, pero entonces da lo mismo que diga por un tiempo determinado. ¿Me llevo por el honorario? Es que aquí la palabra clave es contrato. Da lo mismo cuánto dure ese servicio. Si no hay un contrato de trabajo, es un empleo vulnerable. O sea, contratado Ah, ya. horario. A lo Gracias. mejor aquí el concepto de contratado puede ser un poco confuso, pero el hecho de que perciba honorarios y no con una remuneración explícita dentro de un contrato de trabajo propiamente tal, es lo que genera vulnerabilidad, ¿ya? Mira, Francisco está pidiendo ingresar y ya les voy a pedir que salgan, ¿ya? Chicos, les voy a pedir que salgan porque se me va a cortar en cualquier momento. Ingresen con el mismo link, ¿ya?